Hola, ¿cómo están, chicos y chicas? Sean bienvenidos a este nuevo video en el cual vamos a hablar de uno de los errores más comunes que tienen las series populares. Y es que son ese tipo de errores que nosotros como escritores amateurs podemos confundir y creer que es una de las razones por las cuales son exitosas, cuando es de hecho todo lo contrario. Cometen estos errores justamente porque son exitosos. Y me refiero precisamente a alargar demasiado las tramas o directamente nunca cerrarlas. Pero antes de empezar, me gustaría recordarte que tengo también un canal de videojuegos en donde juego videojuegos, hablo sobre videojuegos e incluso hago algunos videojuegos. Así que, ¿qué esperas? Ve a seguirme, te daré un chocolate. Y ahora sí empezamos. A ver, y realmente yo entiendo por qué hacen esto. O sea, la verdad, si tienes un producto que sabes que funciona, pues lo vas a intentar alargar lo más que se pueda. Sin embargo, bueno, esto en la serie es prácticamente matar a tu propia serie. A menos que lo sepas alargar bien, porque sí, hay formas de alargarlo, pero si alargas directamente la trama, lo único que vas a hacer es aburrir a las personas, porque bueno, las personas realmente ven una serie para ver cómo es que termina esa serie. Al principio los engancha justamente su premisa y al final, bueno, pues quieren ver cómo es que todo esto termina, cómo es que todos los problemas que se han creado a lo largo de toda la serie culminan. Si alargas esto más de la cuenta o directamente no le das una culminación, bueno, la gente se va a sentir bastante decepcionada o directamente va a perder el interés completamente en tu serie. Y para que me entiendan un poco mejor de a qué me refiero con este error, vamos a poner un ejemplo que de hecho es el que creo que ilustra mejor este tipo de errores, que es Miraculous Ladybug. Esta serie, como seguramente saben, trata de una chica normal, con una vida normal, que tiene un gran secreto y que bueno, este secreto es básicamente que es una superheroína junto con otro héroe que se llama Chat Noir, cuyo objetivo es simplemente detener a un villano que se llama Hot Mode o Shadow Mode últimamente, que se la pasa por ahí aprovechándose de los malos sentimientos para crear villanos e intentar robar los Miraculous de Ladybug y Cat Noir. Y bueno, lo interesante de esta serie es que hay una especie de cuadro amoroso entre Marinette y Adrien y Ladybug y Cat Noir, que son sus alter egos. Entonces, bueno, ahí está medio raro cómo funciona todo esto, pero bueno, eso es lo interesante. El problema con Miraculous Ladybug es que este pequeño resumen que les acabo de dar aplica para absolutamente toda la serie. No importa qué capítulo hayas visto, con esta pequeña introducción que te acabo de dar, vas a entender absolutamente y perfectamente bien todos y cada uno de los capítulos que hay. O sea, puedes ver literalmente uno de la cuarta temporada con solamente esta explicación que te acabo de dar y vas a entender perfectamente todo. Ese es el problema de Miraculous Ladybug, que sus personajes no evolucionan y todos se mantienen prácticamente en el status quo y únicamente se está alargando la serie para eso, para tener más capítulos, poder tener más merchandising, poder tener más héroes o meter más héroes, poder vender juguetes y más merchandising. Y bueno, venga, ya el único propósito de la serie actualmente ya es simplemente vender. Y justamente a eso me refería con aburrir al público. Cualquier persona que tenga más de 2 neuronas, bueno, esto le va a parecer cansado rápidamente. Y es que de hecho lo es. A pesar de que es una premisa sí bastante interesante y bastante buena y que siento que hubiera tenido mucho futuro si no hubieran hecho esto, bueno, la verdad lo hicieron de la peor forma posible. Intentaron alargar la serie de la peor forma que se les pudo haber ocurrido, que fue directamente simplemente alargar esta trama y no darle conclusión al problema inicial, que bueno, era Shadow Mode o Hot Mode. Y bueno, el cuadrado amoroso, ok, el cuadrado amoroso tal vez podía extenderse un poco más sin tanto problema si algo caracteriza a las series de romance es justamente su extensión. Pero bueno, o sea, tenía que haber alguna resolución, tenía que haber al menos una pequeña resolución para poder cambiar de villano principal o algo así, cosa que jamás pasa. Eso aunado a que de hecho la protagonista es una completa Mary Sue, bueno, pues todo se va al traste. Si no sabes qué es una Mary Sue o qué es un Gary Stu, te voy a dejar por aquí un video en el que ya hablé exclusivamente de eso, así que ve a verlo, créeme que te va a servir, porque es uno de los personajes más molestos que existe. Una forma saludable de la que yo creo que se hubiera podido ampliar la historia de Miraculous Ladybug hubiera sido justamente en la primera o segunda temporada cerrar ya todo eso, o sea que se dé una resolución justamente o al cuadro amoroso o a Hot Mode o yo que sé, a cualquiera de estos. Y bueno, ya pasar al siguiente paso, abrir una nueva trama. O sea, la forma más saludable que yo creo que tienes de expandir una serie es justamente cerrar la trama que abriste y abrir una nueva. En mi opinión, de hecho, no hay peor trama que aquella que no se cierra. Así que si abres una trama, intenta cerrarla en el tiempo que es y ya no le extiendas más. Y si quieres extenderlo más, abre otra trama diferente y bueno, por ahí sigue.
Y aún así hay muchas series que han intentado esto de abrir y cerrar tramas y aún así han caído en un grave error, que va de la mano justamente con alargar las tramas, que son dos problemas que tienen que ver ya con los personajes. El primero es la saturación de los personajes, y es que cuando alargas una trama obligas a que tu personaje principal le pase absolutamente todo, y básicamente todos los problemas del mundo son únicamente pertenecientes a ese personaje y ya, o sea, todo gira en torno al personaje, lo cual es malo, por cierto. Y a la flanderización. Sí, la flanderización es un término que la verdad yo no me inventé, ojalá me lo hubiera inventado yo, pero está bastante interesante. Y es que los personajes tal vez empiezan siendo de forma tridimensional, empiezan teniendo varias dimensiones, valga la redundancia. Pero conforme va pasando el tiempo, conforme se va alargando la historia, conforme se va repitiendo en los mismos patrones, los personajes se vuelven más planos que una hoja de papel. Y no es culpa de los personajes, es realmente culpa de la duración de todo esto. Y es que los personajes juegan un rol y ese rol cada vez se les marca más. Entonces, entre más alargues una trama, es más fácil que tu personaje se aplane. Ejemplos de esto, también tengo una serie que en su momento me gustó bastante, que es Sword Art Online, que hace lo que les digo, o sea, abre una trama que al principio todos están encerrados en un videojuego, la cierra, que al final todos logran salir, pero abre otra trama, que Asuna se quedó por ahí atrapado en otro juego, entonces otra vez la rescatan, se vuelve a cerrar esa trama, luego aparece Deadgon, se abre otra trama, luego ya por fin capturan a Deadgon, se cierra otra trama, y así bastantes veces. El problema con esto de abrir y cerrar tramas, justamente en el caso de Sword Art Online, es que las tramas se abrían y cerraban casi siempre usando a Kirito, únicamente a Kirito. Entonces todo lo que pasaba en el mundo de los videojuegos era prácticamente en torno a Kirito, y todo el mundo giraba en torno a Kirito, y Kirito, y Kirito, y Kirito, y Kirito, y eso es cansado, ¿ok? Es bastante cansado. Además, si sumamos que Kirito era otro Garistu, ok, se vuelve todo todavía peor. Fíjense que de hecho en el caso de Sword Art Online se ve que sí que intentaron corregir esto. O sea, hay un arco, por ejemplo, en el que el protagonista no es Kirito, que es Asuna, pero sigue siendo del harem de Kirito, entonces como que la diferencia no se siente. Y luego se arrepintió y regresó otra vez a Kirito. Y lo único que sentí bien de Sword Art Online fue algo que se llama Sword Art Online Alternative, que es lo que siento que se tuvo que haber hecho. O sea, sí se abren y cierran tramas, pero en ese abrir y cerrar de tramas te da la oportunidad de cambiar completamente las cosas e incluso cambiar al protagonista y cambiar el foco completamente de la historia. En el caso del Sword Art Online Alternative te permite cambiar de personaje principal, pero no solo de personaje principal, sino de una temática completamente diferente. Ahora ya no tenemos una Mary Sue, sino que ya tenemos un personaje con deficiencias y que tiene que superar algunos obstáculos, y que al final se termina siendo una Mary Sue, pero por lo menos ya no es tan marcado como antes. Y vemos un trayecto completamente diferente que nada tiene que ver con la línea principal, y esto le da un gran respiro a la saga. Sin embargo, para mi desgracia parece que únicamente fue eso ya, entonces ni modos, tenemos que seguir adelante, buscar otras tramas y buscar hacer otras cosas, porque normalmente esto no pasa precisamente en historias que no son tan famosas, porque normalmente se acortan bastante esas. Y ahora pasamos a lo interesante, ¿cómo evitar que esto le pase a mi serie? Pues de hecho es algo bastante sencillo, simplemente tenemos que tener bien claro, pero bien claro, cómo es que queremos que termine la trama. Ok, debemos tener antes de empezar, si quiero escribir, bien claro el final, y ya podemos empezar a escribir y entonces ya podemos tener el final. Ahora, también, si quieres o si crees que la trama se va a poder ampliar, trata de que el final no sea absoluto, ¿ok? Uno de los problemas por los cuales se causa esto es porque hay finales absolutos, y entonces la única solución para alargar esto es alargar la misma trama, o directamente sacarse un Deus Ex Machina o algo parecido. También, si no sabes qué es un Deus Ex Machina, también tengo un video hablando de eso. Intenta no pensar en finales absolutos, sino en finales parciales. O sea, abres una trama y procura que esa trama en concreto se cierre. No que cierres todo tu mundo, sino que cierres esa pequeña trama, y ya después tal vez en otro lado abrir otra trama y volverla a cerrar y algo así. Ok, algo como lo que pasó de hecho en el caso de Danganronpa. En el caso de Danganronpa, por ejemplo, se abre una trama, pasa lo que tiene que pasar, se cierra esa trama, luego se abre otra trama parecida pero completamente ajena de momento a la trama anterior, entonces ya nada más es por medio de cameos y cosas así que se conectan, y luego se vuelve a abrir y luego se vuelve a cerrar, y finalmente ya una vez que los creadores de esta saga se cansaron, finalmente ya le dieron un cierre definitivo con el V3. Y bueno, eso sería de hecho algo muy interesante para hablar, pero eso yo creo que lo voy a hablar en el canal de videojuegos. Que por cierto, si no sabías, tengo un canal de videojuegos, en el cual, bueno, claro,
juego videojuegos, hablo sobre videojuegos y a veces hago videojuegos. Así que, ¿qué esperas? Ve a seguirme. Te daré 2 chocolates. Y bueno, si no quieres perderte mi opinión acerca de Danganronpa y cómo ves que llevó su trama y cómo es que finalmente los creadores de esta serie decidieron darle santa sepultura, bueno, pues vete a inscribir al canal de videojuegos. Y ahora sí, esto ha sido todo por el momento. Nos vemos y hasta la próxima. ¡Chao!